Aparezco, pero no. Está como procesando. Hola, hola. ¿Qué tal? Estoy haciendo prueba de sonido con todos ustedes. Ojalá que me puedan retroalimentar para decirme si se escucha bien. Hola. ¿Qué tal, Alex? Solamente para confirmar con ustedes si se está escuchando bien el audio para poder iniciar. Bien, vale, perfecto. Vamos a ir esperando que se vaya integrando la gente. Gracias, Manuel. Bien, pues para mí es un gusto estar una vez más con ustedes. En esta ocasión les traigo un tema por mucho interesante, creo que también significativo, importante, para poder dialogar un poquito, compartir algunas ideas con los padres de familia, los padres de los taekwondoines, los padres de los deportistas, por supuesto, y creo que también servirá de ayuda para muchos entrenadores y atletas que deseen mejorar su rendimiento deportivo. Quiero de antemano agradecer a la Federación Mexicana de Taekwondo por su invitación, felicitar a esta federación porque de antemano también he notado que es una de las federaciones más activas en estos días, en estos tiempos de confinamiento. No ha descuidado a los atletas, a los entrenadores, seguimos trabajando fuertemente y yo creo que esto hace la diferencia. Por algo el taekwondo de nuestro país es fuerte, por algo nos vamos distinguiendo en ese sentido, ¿no? Agradecerle en ese mismo sentido al presidente de la federación, al maestro Raimundo, por permitirnos estar acá y que se puedan llevar a cabo todas estas actividades. Entonces, como les comentaba yo, les voy a hablar acerca de los padres detrás del éxito deportivo. Le quise poner así a esta charla porque quiero iniciar por definir un poco a qué nos referimos con éxito deportivo. La mayor parte de los de las veces cuando pensamos en eso, pensamos en ganar, en estar en los primeros lugares. Y muchos papás se preocupan por eso y cuando hablan acerca de mejorar el rendimiento, en lo que ellos piensan a veces es en ganar, en estar ahí en el top, ¿no? Sin embargo, yo aquí quiero hablar del éxito deportivo no solamente bajo la posibilidad de obtener una medalla o no, sino principalmente en la satisfacción y la mejora del rendimiento deportivo que cada atleta, que cada deportista por sí mismo pueda dar. Entonces, en ese sentido, vinculo dos ideas. Por un lado, el éxito deportivo y qué me lleva a ese éxito deportivo y por otro lado, cómo los padres influyen o son una variable importante para que se logre esta parte del éxito deportivo, ¿no? Sabemos que el éxito deportivo no se logra solamente a consecuencia de los padres o lo que hagan o no, pero ellos son un elemento sumamente importante, ustedes papás, son un elemento sumamente importante para que esto pueda ser una realidad. Entre las primeras cuestiones que yo me hago para poder definir este tema y seguir trabajándolo, me pregunto si alguien nos enseña a ser padres o madres. Y ciertamente no. Eso es un cuestionamiento que se ha hecho mucho y para poder dar respuesta al cuestionamiento, muchas instituciones suelen crear esta institución de escuela para padres, este sistema de escuela para padres, para empezar a dar ciertos tips que permitan tener una armonía en casa, una disciplina, por supuesto, formar mejores hijos, mejores seres humanos. Pero si nadie nos enseña explícitamente a ser padres o madres, pues mucho menos hay alguien que nos enseñe cómo ser padres o madres de un hijo deportista, ¿no? Y entonces ahí se vuelve todavía un poco más complicada la situación. Entonces, más aún, nadie nos enseña a ser padre o madre de un deportista destacado. De forma que el siguiente cuestionamiento es cómo yo como papá puedo ser esa clave, esa variable importante para ser parte de la carrera deportiva de mi hijo, pero también sin dejar de lado su crecimiento personal, ¿no? Entonces, partimos de esos cuestionamientos y a propósito yo quiero hacer pues un análisis de lo importante que es los padres
en este proceso de construcción de un deportista y, por supuesto, de llegar a los más altos rendimientos deportivos. Los papás y mamás forman un estímulo significativo por lo que dicen y por lo que hacen. La forma en la que se comunican para los hijos se vuelve sustancial, ¿sí? Un hijo podrá escuchar lo que sea de cualquier otro aficionado, un deportista incluso profesional, pero lo que venga o se emita de la voz de los padres va a tener un impacto importante en la forma en la que él le da significado a su propia experiencia deportiva y también cómo él le da un significado a su persona. Entonces, cada que el papá habla, cada que el papá dice, juzga, analiza, comenta sobre la práctica deportiva, sobre una competencia, entonces el hijo es receptivo, el deportista es receptivo y empieza a integrar ese discurso a su propio pensamiento y, por supuesto, esto se traslada a sus acciones. De forma que sí, va a ser relevante para los atletas. Ellos siempre van a estar receptivos a opiniones, a conductas, a palabras emitidas de los papás y esto va a tener una representación en su forma de actuar, consecutivamente hablando. Sobre esto a mí me gustaría que nos cuestionáramos, que reflexionaran como papás en torno a cómo es su comunicación con sus hijos, cómo manifiestan sus afectos y cómo participan en el proceso deportivo de los hijos. Es decir, desde el sentido de la comunicación, cabe mucho cuestionarnos qué es lo que le decimos a los hijos. ¿Qué es lo que le decimos a los hijos con palabras? Pero también qué es lo que le decimos a los hijos con acciones. Esa es una pregunta que habría que reflexionar. Por otro lado, tenemos la cuestión de qué es lo que el hijo entiende. Yo podré decir algo, pero al final él, ¿qué significado le dio a esto que yo estoy diciendo? Y entonces ahí vienen otros elementos que son importantes de los que nos desprendemos, ¿no? Es que yo le quise decir esto, es que yo sí apoyo mucho a mi hijo, yo estoy ahí con él. Bueno, pero el hecho de que estés ahí con él y que tengas unas buenas intenciones, quizá no refleja para él o no representa para él el apoyo que él cree que necesita. Entonces, aquí en este juego de percepciones entre lo que el papá cree y lo que el niño entiende, es en donde empieza a ver todas las dificultades y en donde empieza a haber conflictos. En el caso de los afectos, quizá sin darme cuenta yo he reaccionado afectivamente ante un resultado deportivo y eso es interpretable para el deportista. Es decir, yo le expreso mucho amor y mucho cariño por una medalla que ganó. Y cuando no gana le digo, bueno, te esforzaste, estuvo bien, pero no le demuestro la misma emoción, el mismo afecto, la misma, digamos, de alguna manera, conexión con él. Entonces, de alguna manera, quizá al condicionarlo con los afectos, o más bien lo condiciono desde los afectos sin querer, ¿no? Bajo la intención buena de apoyarlo. Entonces, habría que preguntarnos si en algún momento nosotros hemos condicionado de alguna manera a nuestros hijos en función de un resultado deportivo. En cuanto a la participación, también hay que hacer algún tipo de reflexión sobre cómo participamos como padres o madres en su proceso deportivo ya en entrenamientos o competencias. Por ejemplo, ¿alguna vez se han preguntado si los padres dan indicaciones físicas, técnicas, tácticas, teóricas sobre el deporte de su hijo? De pronto los papás conviven tanto, sobre todo los papás de los deportistas que ya están en iniciación al alto rendimiento, pues ya llevan años dentro de la práctica deportiva con sus hijos. Y al mostrarse en todo este tiempo con los hijos, acompañándolos, pues se hacen sabedores, empiezan a conocer y empiezan a aprender sobre lo que es el deporte, el reglamento del deporte. Y entonces, bueno, van aprendiendo un poco y se apasionan, se empiezan a interesar más y empiezan a dar indicaciones, ¿no? El entrenador le dice, más rápido, más fuerte, o yo qué sé. Y entonces el papá empieza a comprender ese tipo de indicaciones y se hace partícipe de ese tipo de indicaciones. También en ese sentido, de la participación, cabría preguntarse si como papás alguna vez han intentado entrenar a sus hijos, ¿no? O qué tipo de sugerencias le dan a los hijos con respecto a su entrenador y con respecto a su propia práctica, ¿no? Entonces, a mí me parece importante aquí que los padres como tal empiecen a identificar
¿Qué tanto están influyendo en ese sentido? ¿Qué tanto le dan indicaciones al hijo? ¿Qué tanto le hacen sugerencias? ¿Qué tanto discuten con su hijo acerca de las prácticas de su entrenador? Porque también eso llega a confundir a los atletas, a los deportistas, ¿no? Cuando el papá tiene una percepción distinta del entrenador y la comparte con su hijo, eso también va a generar un impacto en el hijo. Entonces, bueno, a mí me parece importante aquí iniciar con este tipo de reflexiones, no tanto para que se juzguen ni tampoco para que se culpabilicen. Yo creo que esta conferencia es una gran oportunidad para aprender a ser mejores padres de hijos deportistas. Porque déjenme decirle que sus hijos, por el simple hecho de ser deportistas, son diferentes de cualquier otro hijo. Tienen necesidades, exigencias y expresan emociones de formas muy distintas a otros niños. Ya en una charla anterior yo les decía que habíamos hecho un estudio para identificar cuál era la diferencia en el manejo del estrés entre los niños deportistas y los no deportistas. Y en este estudio resulta que los niños que son deportistas tienen mejores habilidades para manejar el estrés y la presión y la ansiedad. Esto se trabaja. Entonces hablamos de que no es la misma estructura la de un niño que no hace deporte que la del que sí hace deporte. Por eso quiero partir de ciertas reflexiones acerca de cómo llevan a cabo su práctica como padres de hijos deportistas. Aprovecho que también está aquí en nuestra plática nuestro presidente de la federación para mandarle un saludo y pues bueno, de parte mía, felicitarle por todos estos tipos de actividades que permiten estar conectados con el deporte a nivel nacional y que nos permiten tener expectativas positivas al respecto de las siguientes competencias, de los siguientes eventos, mantenernos muy atentos y motivados para no dejar de hacer taekwondo, que es lo que nos apasiona. Bueno, otra de las cosas que yo les quiero comentar es que los padres han sido estudiados en una estilo y tipología de crianza como padres de hijos deportistas. En el 2003, Marcelo Roffé, que es un psicólogo argentino, hace un estudio en donde describe cuáles son esas conductas y esas formas de responder de los padres ante los hijos de deportistas. En ese texto él estudia a practicantes de fútbol, pero viene a bien analizar cómo algunas de esas tipologías o esos estilos de ser padres de hijos deportistas caben y aplican también en nuestro deporte de manera muy, muy clara, muy conveniente, ¿no? Por ejemplo, les quiero platicar que aquí habla de un tipo de padre que es sobreprotector, ¿no? Y aunque hemos escuchado este concepto en otros sentidos, estamos hablando de un papá que carga mochila, que cuida a su hijo, que reclama porque cree que no es justo lo que está pasando a lo mejor en el deseo, a lo mejor en la forma en la que lo entrenan. Entonces, con la buena intención, nunca es con un afán, porque los papás no quieren ser malos, sino con el afán de cuidar a sus hijos, con una buena intención, su afecto se vuelve excesivo, desmedido y le impide al hijo lograr la autonomía que se busca, ¿no? El carácter, la determinación en eventos en donde el hijo se tendrá que defender por sí solo. Pero también habla de otro tipo de papás, por ejemplo, los papás indiferentes, que no se preocupan, que no preguntan ni siquiera cómo te fue en la práctica, en donde realmente es como si estuvieran ausentes en relación específicamente a la práctica deportiva. Asimismo, también hablamos de otro tipo de padres, por ejemplo, los padres entrenadores, ¿no? Es decir, estos papás que están muy cerca de las gradas, muy cerca de las áreas de competencia y empiezan a dar indicaciones, empiezan a hacerse notar, de alguna manera hacen como un análisis de lo que está pasando y de pronto puede ser como el papá que a lo mejor ahí no es tan expresivo, pero ya llegando a casa comienza a decir, no, es que esto estuvo mal, el entrenador no te ayudó con esto, ¿no? Y empezar como a criticar. Pero por otro lado también puede ser otro que directamente en el evento se encienda, se emocione y empieza a juzgar y criticar las acciones de los atletas, de los jueces, de los entrenadores. Y también puede ser que tenga detrás de ello una muy buena intención, pero en realidad empieza a dañar y afectar la percepción de su propio hijo y, por supuesto, directamente afectar el rendimiento deportivo dentro de la práctica y la competencia. Por otro lado, tenemos los papás que pueden ser hipercríticos, ¿no? Que llegan, se pueden poner como, es que esto está mal, esto no me gusta, y entonces empiezan como a tratar de desahogarse
de todos los espacios que ve, de lo que no le parece, de lo que sí le parece, y entonces se vuelve protagonista él del ámbito, del ambiente o de la competencia, cuando en realidad quien tendría que estar al frente y como protagonista de la misma, pues debiera ser el hijo. Entonces a veces pasa también esto. Tenemos papás que les gusta hacerse notar, habla también en este texto de papás agresivos, papás que suelen gritar mucho, a veces no solamente con palabras, sino también con acciones, y esto pues es una fuente de mucho estrés y de mucha agresión para el atleta que tendríamos que cuidar. Otro de los estilos de padres y madres, de deportistas, que me llamó mucho la atención, me parece importante detectar, Marcelo Roffé los llama exitistas, refiriéndose a los papás que se preocupan mucho por el éxito y entonces pueden mostrar un problema de identidad en el sentido de celebrar los logros de su hijo como si fueran propios. Entonces se apropia de esos logros, vive de los logros de sus hijos a través de ellos y entonces está todo el tiempo buscando la recompensa a través de su hijo, una recompensa que se cuelga a él mismo. Y aquí este estilo, pues, puede ser muy dañino para el hijo porque genera mucha presión. Aquí el niño, el atleta o el deportista, deja de disfrutar de su práctica deportiva y empieza a tratar de dar una recompensa al papá, como si él gana, entonces va a poder tener a su papá feliz. Y lo que todos los niños quieren es que sus papás estén contentos y felices, para ellos también sentirse seguros y estar felices. Tenemos otro estilo que es interesante, que habla del doble mensaje, ¿no? Expresa unos pensamientos que son opuestos a las acciones, ¿no? De pronto puede decirle, no, pues lo importante es competir, entonces vas bien. Entonces las palabras que dice son unas, pero su expresión facial, su expresión de la energía es completamente distinta a lo que verbalmente pronuncian. Y los niños son muy sensibles a eso. Realmente los jóvenes, los atletas y los niños más pequeñitos detectan con mucha claridad este tipo de situaciones. Entonces, les ponen un significado y ahí es en donde hay que tener los ojos muy abiertos y tener la sensibilidad de darnos cuenta cuando cometemos este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que aquí lo ideal sería que si una cosa en el performance de mi hijo fue buena y yo la vi y la detecté, con mucha sinceridad y con mucha honestidad, desde ahí partamos para poderles dar una retroalimentación positiva al respecto. Hablamos también de otro estilo de padres, que es el padre sponsor. Nos referimos al que es como el patrocinador, que se interesa mucho por el éxito de su hijo y del reclamo es, yo te estoy pagando esto, yo te di esto, todo te estoy dando, tienes que darme un buen resultado. Como si la inversión definiera un poco el afecto y el resultado deportivo del hijo, ¿no? Como que se combinan estas tres variables. Yo te doy dinero, tú me das un resultado positivo, yo te doy mi afecto después. No hay resultado deportivo, te lo sigo exigiendo y esto también puede generar mucha presión hacia los atletas. Quizá yo lo estoy mencionando como muy fríamente o muy duramente, pero créanme que, que así pasa. Y es un buen momento para sensibilizarnos, para reflexionar. Y no olviden que también hoy les quiero hablar de algunas estrategias importantes para tener una mejor conexión con sus hijos, ¿no? Hay otros estilos, pero bueno, entre los más relevantes quise platicarles estos. Yo creo que aquí la sugerencia primordial de donde tenemos que partir para después entender cómo es ese rol de los papás, la base fundamental será entender que su hijo debe ser tratado como hijo y que el afecto no debe ser un intermediario entre el éxito o el fracaso deportivo. Es decir, yo voy a querer a mi hijo porque es mi hijo, independientemente del resultado que me dé. Los aficionados, los entrenadores se encargarán de dar otro tipo de retroalimentaciones, pero como papás, el afecto debe ser un factor completamente estable. Las emociones, las formas de relacionarnos tienen que ser muy estables con los hijos, porque al final de cuentas, sean o no deportistas, seguirán siendo tus hijos. Así que tendríamos que tratarlos desde esa base o desde ese entendimiento. La percepción de los atletas es muy importante. Como les decía al principio, es importante la percepción de los atletas porque
Los entrenadores pueden decir una cosa, los padres pueden decir una cosa, otra, pero al final el deportista o el atleta es el que le pone un significado a todo esto. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos respondernos a qué pasa en la mente del hijo deportista antes de la competencia o durante la competencia. Si nosotros respondemos a esa pregunta, podemos ver qué es lo que lo afecta, qué es lo que no lo afecta y cómo podemos ayudarlo. Entonces, fíjense bien, un deportista frente a una competencia, ya sea acercándose a la competencia un día antes, 2 días antes o al mero día de la competencia, pasa por una tensión continua. Hay una tensión. Conforme el evento se va acercando, la tensión puede ir incrementando. Hay signos de ansiedad natural propios del evento que se avecina y sobre el que yo quiero dar una buena respuesta. Entonces, va a haber ansiedad. Puede haber miedo al fracaso en las competencias, esto es muy común. Independientemente de que yo esté muy preparado, de pronto puede surgir esa idea de miedo al fracaso. Puede haber miedo a la evaluación social negativa, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que a pesar de que yo sepa que soy muy bueno, la presión puede ser tal que independientemente de eso, yo sienta que voy a fallar. Pero yo, si soy muy bueno, ¿cómo voy a fallar si soy el bueno? Los demás confían en mí. Es mucha presión frente a las que están ellos todo el tiempo tratando de lidiar y tratando de afrontar. Pueden presentar miedo a ser lastimados físicamente, por supuesto, sobre todo nuestro deporte es un deporte de contacto. Todos están entrenados para recibir golpes y patadas. Todos en algún momento pues tienen el miedo de que puedan ser golpeados, de que puedan ser lastimados y que ahí se pueda terminar su carrera deportiva. Entonces, eso va a estar presente todo el tiempo en mayor o menor medida. Y no siempre todos los atletas tienen los objetivos claros. Entonces, este es un factor importante que pasa por la mente del deportista y que es un valor que hay que tomar en cuenta, en el que pueden o no ir los papás. Si el atleta no tiene muy claro el objetivo y el papá de pronto dice algo que lo entorpezca más o que lo confunda más, es probable que entre a la práctica y que su evaluación dentro de la misma sea deficiente, no sea lo que él esperaba, ¿no? A veces también que no hay confianza en las fortalezas, que su mente está tan dirigida al evento competitivo que se olvidan de sí mismos y se olvidan de lo que ellos son capaces de hacer. Entonces, su actuación dentro de es como estar en pánico, estar pasmado, dejarse llevar, pasar la competencia de noche y después, ¿qué pasó? ¿Por qué te fue así? ¿O por qué te... Y ellos dicen, no sé. ¿No? A veces también puede pasar eso. Una vez que nos hemos respondido, ¿qué pasa por la mente del deportista previa a una competencia, ahora habría que preguntar acciones de los padres y de las madres en ese estado mental óptimo para la competencia o para el performance, ¿no? Para la actividad de movimiento. Aquí, por ejemplo, me gustaría hablar de que a veces pasa que los papás dedican al deportista y a sus acciones, es decir, a su hijo, ¿no? Entonces, las críticas pueden ir en muchos sentidos, desde un sentido técnico, un sentido táctico, un sentido mental, un sentido físico, y todos ellos van a ser significados, respuestas que el atleta va a tener ahí en la mente rondando. ¿Por qué? Si lo dijera el vecino, el aficionado, el enemigo, no me importa, sé por qué pero si es mi papá, ¿qué me querrá decir con él? El atleta se cuestiona, ¿por qué me dijo eso? Él realmente piensa que no soy bueno en esto, que esto la regué, que no me va a salir nunca, que soy un flojo porque todo me dice, es que no le echas ganas, ¿no? Entonces, esto va a ir entorpeciendo. Cuando hay críticas al deportista y a las acciones del deportista. También, otra de las situaciones que puede entorpecer este proceso es la falta de apoyo al entrenamiento mental de los hijos. Aquí yo lo quiero tomar en cuenta, es que no todos los deportistas tienen una preparación mental. Los que sí lo tienen, a veces son apoyados por los padres, porque quizá hay un desconocimiento de esto. Entonces es como, no se lo toman en serio, ¿no? A veces nosotros los psicólogos deportivos dejamos actividades que requieren silencio absoluto, que requieren un estado de calma o que requieren un espacio, y no todos los padres se demuestran esa disposición para decir, ok, te dejo en calma, y sé que estás haciendo esto, entonces puede ser una dinámica un poco complicada a veces, ¿no? No estoy diciendo que siempre. Otra de las situaciones que pueden entorpecer es la exigencia de un resultado, ¿no? Esto
crece mucho el rendimiento porque el atleta, como tiene primer plano al padre, a la madre, entonces si el padre pide un resultado, el atleta deja de disfrutar el proceso, se enfoca en un resultado y entonces en el proceso se le van muchas cosas. Y al final, al no conseguir ese resultado, hay una frustración muy grande, ¿no? Por otro lado, también tenemos el dar indicaciones técnicas, físicas, tácticas durante el entrenamiento, en la competencia, antes de la competencia. Esto suele entorpecer mucho, les voy a platicar por qué. Porque los entrenadores ya tienen un plan, ya tienen una estrategia, ya que saben lo que tienen que hacer con sus atletas, creen que ya tienen dominada la mayor parte de las variables dentro de la competencia y de pronto los papás comienzan ¿cómo se dice? A dar indicaciones, a dar mensajes, y entonces empieza a revolver la cabeza del atleta, ¿no? El atleta que lleva enfocado con una idea, ahora tiene que integrar otra, y entonces ¿a qué le hago caso? Eso hace mucho tiempo que yo tenía un atleta en una competencia y yo le daba una indicación como coach, pero el mamá de atrás daba la indicación, otra indicación completamente distinta a la que yo estaba dando. Entonces la atleta era muy pequeñita, tenía 10 años aproximadamente, y entonces la pequeña está muy condicionada a responder al auditivo de la mamá, de forma que por supuesto no me hizo caso, ¿no? Ella estaba haciendo las acciones que la mamá le decía, hasta que yo volteo atrás a la grada y le digo a la mamá, hey, déjame que yo sea la coach, por favor, porque te está haciendo más caso a ti y a mí y no es lo que quiero plantear. Entonces pasa eso que se vuelve complicado, ¿no? Por otro lado, también las cosas que suelen entorpecer este proceso es reprochar apoyos brindados, que ya lo mencionaba antes, el tipo de padre sponsor, patrocinador, te di esto, ahora tú me tienes que responder con esto. Condicionar el apoyo y el cariño a un resultado, ya también mencionábamos, ciertas actitudes negativas, ¿no? Comunicar críticas de su entrenador al hijo, esto es una cuestión muy delicada que tenemos que cuidar mucho. Yo siempre les sugiero a los papás que si hay algo en lo que no están de acuerdo, lo puedan platicar de manera privada, personal con el entrenador, porque los entrenadores son una figura bien importante para los atletas, para los deportistas. Los entrenadores suelen ser tan importantes para los atletas que los atletas los ven como una más, ¿sí? Los atletas dicen, es que yo creo en, a veces hasta los papás mismos nos dicen, si usted le dice me va a hacer más caso. Entonces, ese ya es el mejor ejemplo de que los coaches, los entrenadores se vuelven hasta cierto punto una autoridad moral para los chicos, que también tendrán que cuidar, ¿no? Pero en este sentido, el papá critica al coach, entonces el deportista se ve como en una disyuntiva y en un dilema de a quién le hago caso. ¿A quién le hago caso? ¿A mi papá o al entrenador? El entrenador me está diciendo esto, mi papá está diciendo esto. Y aquí lo importante es entender que en ese contexto, en ese espacio, la autoridad la tiene el entrenador, porque ese es su ámbito. Cuando están en casa, obviamente es el papá. Pero esto afecta a muchos atletas, les causa mucha ansiedad, les causa mucha angustia, les causa miedo, a veces no saben cómo decidir, ¿no? Frente a muchas situaciones que se les van presentando. También otro de los elementos importantes es las tareas que le corresponden al hijo, que a veces son hechas por los papás. Es decir, muchas veces a mí me ha tocado que es que el chico va a la competencia y se le olvida la botella de agua y se me olvidó, y el papá, espérame, yo te la traigo, ¿no? Y le hacen todos, le resuelven, cuando a veces es importante que una situación que no es exitosa nos sirva para aprender, ayudarlos, para enseñarles a ellos. A lo mejor no ganó porque tardó en ir por el agua, pero, y se descontró o no llegó a la competencia, pero quizá esa experiencia va a valer mucho porque le va a enseñar al hijo a ser más responsable, más autónomo, más independiente. Entonces, hacer las tareas va a entorpecer su rendimiento deportivo, ¿no? Y también tenemos el discutir con el hijo durante o previo a una competencia. Y este es un tema muy delicado porque yo entiendo las dos partes. Entiendo, por un lado, la parte de los papás que dicen, tiene que ser educado y tiene que responderme bien, pero también entiendo a los jóvenes, a los adolescentes deportistas que tienen una pelea fuerte en el pensamiento, en la cabeza, previo a la competencia, empiezan a responder quizá con un poco más acelerados. En el caso de los adolescentes deportistas, pues también la cuestión hormonal implica mucho respuestas impulsivas. Y yo aquí sugiero mucho que se tenga calma, que se tenga paciencia, ¿no? Creo que la cordura más grande es la de los papás y de pronto los chicos no están en esa disposición,
sienten mucha ansiedad, sienten mucha presión, todo lo que decíamos antes, y el estar discutiendo con ellos antes de la competencia solamente puede provocar que estén desenfocados, que no den su máximo rendimiento y, por supuesto, que haya frustración. Y al final todos se vayan tristes porque la mamá y el papá y los hijos se habían peleado antes, no ganó y entonces regresan a casa como ya con una frustración que es mucho mayor. Hasta aquí, no sé si vamos bien, espero no ir en el mismo con todos ustedes. Me gustaría seguir con esta plática contestando qué necesitan los taekwondoines para tener las condiciones mentales óptimas para la competencia. Esta es una pregunta muy clave y las respuestas también son clave para lograr juntar adecuadamente estas dos variables, los padres y el éxito deportivo, la mejora en el rendimiento deportivo, ¿no? ¿Qué necesitan los taekwondoines para mejorar o para condiciones óptimas para la competencia? Número 1, tener claros los objetivos en el resultado personal, ¿sí? Es decir, ahí hay que trabajar sobre el objetivo. ¿Para qué vas a esa competencia? ¿Qué quieres conseguir en la competencia? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué obtienes, no? 2, llevar a cabo entrenamientos mentales, es decir, es importante trabajar la mente, eso ya lo habíamos mencionado anteriormente y más adelante platiquemos un poco de esto, pero la parte mental es importante y un atleta para tener las condiciones mentales óptimas tiene que entrenar la mente. Si no entrena la mente, si no se prepara para situaciones adversas, difíciles desde antes, entonces va a estar improvisando todo el tiempo. Por otro lado, trabaja en el control de la ansiedad y del estrés, que en la plática pasada yo les hablaba de cómo manejar la ansiedad por el confinamiento, pero quizá más adelante hablemos de la ansiedad en general, cómo manejar la ansiedad ya directamente para la competencia, ¿no? Que eso también se tiene que trabajar. También tendríamos que trabajar en mostrar mayor confianza en sí mismos, eso necesitan los deportistas para dar rendimiento, necesitan optimismo propio y necesitan optimismo de quienes rodea, y ahí entra muy importantemente los padres, ¿no? Los padres tendrán que hacer algo para que el optimismo no descienda. Necesitan los deportistas autocontrol y regulación de sus emociones, necesitan apoyo social, necesitan apoyo afectivo, necesitan apoyo emocional y, por supuesto, algo muy importante, necesitan reafirmar sus fortalezas. Ahí también los padres y los entrenadores podemos hacer mucho. Finalmente, ¿cuál es el rol de los padres que están detrás del deportivo, ¿no? Y con esto ya me voy a ir a la parte medular de esto, por lo que estamos aquí. Queremos saber qué hacen los papás para favorecer ese rendimiento deportivo, para alcanzar ciertos niveles de éxito deportivo, ¿no? Por un lado, tenemos comunicarnos con el hijo para poder conocer qué es lo que el hijo necesita de usted como papá, de ti como mamá, como papá, y para que él pueda sentirse mejor en la competencia. Es decir, va a haber un atleta que te va a decir, papá, por favor, no me grites, porque eso le hace mejor a él. Va a haber un atleta que te va a decir, por favor, échame muchos gritos, necesito porras, necesito abrazos. Va a haber otro que te diga, si me pongo muy alterado o muy gruñón, no me hagas caso, por favor, ignórame. Son mis nervios los que están hablando, es mi... Claro, para que se pueda llevar esto de la mejor manera, tenemos que preparar al atleta para que el atleta sepa que tiene que dedicar un momento en su preparación previa para la competencia para dar este mensaje a los papás, ¿no? Más adelante yo les quiero hablar de los rituales precompetitivos, en donde los papás pueden jugar un papel importante en ese ritual competitivo del atleta, ¿no? Para que entonces el atleta mejore su preparación mental hacia la competencia. Entonces el papá deberá comunicarse con el hijo para saber qué necesita el hijo de él para esta preparación. Creo que también es importante mostrar interés, mostrar apoyo, mostrar empatía por los esfuerzos que está haciendo el hijo durante los entrenamientos y durante las competencias, ¿no? Aquí cabe mencionar cómo sentiste, en qué crees que mejoraste, hacia dónde vas, más que irnos directamente al resultado. Esto es muy importante. También considero importante que no intenten tomar el papel de entrenador. Eso ya lo fui diciendo y comentando a lo largo de diferentes momentos de esta plática y de diferentes formas, pero creo que los papás que no toman ese rol de entrenador pueden mostrar mayor confianza en el hijo desde lo que el hijo puede dar a sí mismo, desde lo que conocen de su hijo, poder reforzarlo, y no tanto desde la parte técnica o reglamentaria de un deporte. Entonces ahí sugiero mucho que ese papel no juegue ese papel, también para que no haya confusión en la forma en la que se condiciona o no el afecto.
¿no? A veces los hijos, lo que decíamos, la percepción es importante y los hijos no les dan la misma interpretación. Entonces, podría un hijo pensar que ante una indicación técnica o situación del papá como entrenador, está condicionado, está de por medio un afecto que debe ser natural, innato y completamente estable en esa relación entre padre e hijo. Asimismo, yo sugiero que si el hijo lo desea y así lo sugiere, esté presente en las gradas apoyando, ¿no? Si es que él considera esto importante. Otra de las sugerencias que les puedo dar es que eviten exigir o condicionarle un resultado competitivo. No se presiona a los hijos por encima de las posibilidades de ellos mismos. Ajá. Es decir, sí, está bien que todo es posible y lo que no se imagina no se puede alcanzar y muchas frases que son muy motivantes, pero no hay que tomarlas literales. Primero hay que ver cómo se pueden contextualizar en un tiempo, en un modo, en un lugar, en el que podamos encontrar una respuesta positiva en los hijos, ¿sí? Que todas las frases motivacionales no se usen nada más por darse, sino que tengan el momento preciso adecuado para poderse compartir con los hijos. Evitar dar instrucciones técnicas tácticas. Creo que otro de los mensajes importantes hacia los papás es la importancia de aceptar éxitos y fracasos. Es decir, creo que como padres será importante que ayuden a sus hijos a vivir y a sentir el éxito como parte de un proceso, como parte de un aprendizaje, como parte de una construcción hacia un ideal. Entonces, aprender a vivir, aprender a entender, aprender a aceptar los éxitos, pero también los casos va a ser algo importante y va a ser un pretexto muy, muy sólido para trabajar y estudiar, ayudar a los hijos a entender sus emociones. Creo que también es importante que admitan que los hijos pueden equivocarse con libertad, ¿no? Es decir, que no reforzar la idea de que el fracaso nos debe llevar a sentimientos de vergüenza. ¿Sí? Aquí no tendríamos que sentirnos avergonzados por una equivocación, sino más bien enseñar que podemos equivocarnos con plena libertad. Asimismo, es importante reconocer que el deporte en su hijo es para su propio beneficio y disfrute del hijo, ¿no? Es decir, que el papá, la mamá no sean los protagonistas como tal de este proceso, sino que permitan que los puedan ser protagonistas del proceso y que reconozcan que el deporte, que lo que están haciendo es para el beneficio propio del hijo y el disfrute. El disfrute creo que es uno de los elementos más importantes aquí. Ayudar al hijo a ir por sí mismo, ¿no? A veces se ven ante dilemas en los que es difícil tomar una decisión, ¿no? Es decir, tengo dos competencias importantes a las que soy convocado, pero por reglamento no puedo ir a las dos. Desde pronto el papá, a ver, ¿qué es lo que más te conviene? ¿En dónde te dan más beca? ¿En dónde vas a poder tener más protagonismo? ¿En dónde ganas más? Yo creo que aquí es importante, por decir un ejemplo, pero creo que aquí es un momento muy importante para que los padres le enseñen a sus hijos a decidir sí mismos y a vivir la consecuencia de eso que están decidiendo. A mí es súper importante esta parte de tomar este momento o este pretexto, esta situación, para ayudarle al hijo. Oye, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves tú la situación? ¿Qué piensas que te va a beneficiar más o no? Es decir, ayudarle con cuestionamientos para que al final él tome la decisión y entonces después poder reflexionar con él sobre cómo fue esa consecuencia de esa decisión y cómo la pudo él vivir y cómo la pudo afrontar. Entre otras cosas, también me parece importante recordar que como padres y como madres son modelos a seguir, ¿no? Son modelos a seguir y esto no se debe olvidar nunca. Fíjense, yo hoy de mi página de Facebook, de mi perfil de Facebook, publiqué y compartí aquí una publicación de un TED Talk, una conferencia que da una maestra, profesora académica ya grande, esta persona se llama Rita Peterson, y ella me interesó mucho que aborda en su conferencia como esta necesidad de los niños de un campeón, refiriéndose al padre como la necesidad de que el papá demuestre con su propia vida que puede ser un campeón y que está ahí una versión exitosa que puede ser referente, que no es la dijo, es independiente, pero que hay un referente de eso, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, entre otras cosas que dice Rita, hace rato dije Peterson, pero es Pearson, dice que
Los niños merecen a alguien que nunca deje de creer en ellos. Fíjense esa frase tan bonita y tan importante en la que nos podemos basar como padres o como madres para poder mostrar ese afecto, esas emociones que sentimos hacia nuestros hijos de forma estable, ese afecto sobre todo, ¿no? Afecto. Y bueno, con esto voy cerrando esta práctica para poder leer comentarios. Quiero platicarles que como esta es transmitida desde mi computadora, no puedo ver ningún comentario más que el primero que me hicieron favor de pasar, pero no veo los comentarios. Entonces, como no los puedo ir viendo, les pido una disculpa. Voy a ir leyendo algunos y voy a hacer el cierre de esta plática. Dice, será conveniente una plática antes, durante y después de la competencia, pero nada de lo técnico, sino mental, para crear un ambiente de paz, para que de él un alto rendimiento y sacar lo mejor de cada uno, sin ser trato genérico, sino individual, buscando tal para que se lleve a cabo su plan de ataque, para rendir frutos a su resultado. Sí, yo creo que, fíjense, lo importante es que puedan tener una con los hijos, a lo mejor mucho antes de la competencia, 2 días antes o un día antes de la competencia, los papás, para expresar qué necesitan ellos de paz, ¿no? O sea, y los papás, oye, bueno, a ver, platícame qué necesitas de mí, cómo puedo apoyarte en la competencia. Y de ello, dejarlos en la parte de la competencia y a lo mejor después, si quisieras hacer una retroalimentación, que esa retroalimentación sea positiva, pero que sea honesta. Si yo vi que mi hijo, lo bueno que pudo hacer en la competencia fue el KIAP, decirle, me encantó tu KIAP, lo vi con mucha actitud. No engañarlo, no decir que no son. Por otro lado, que el afecto esté, que el afecto hacia los hijos permanezca ahí estable, ¿no? Tenemos por aquí otra. Sí, dice que hay muchos puntos importantes que refieren al deportivo, sino al día a día. Sí, exacto, creo que hay muchos puntos ahí que debiéramos utilizar en el día a día. Y yo traté de ejemplificar también un poco en el sentido deportivo, pero claro, por supuesto que tienen un impacto en la competencia de la vida, ¿no? En ese sentido, así es, muchas gracias. Y bueno, fíjense que para ir cerrando esto, hay ciertos factores psicológicos que determinan este rendimiento deportivo que debemos tener en cuenta y que debemos de cuidar como padres, que debemos de cuidar como entrenadores y todos los que formamos parte o que tenemos un rol importante en el proceso de los atletas, y entre ellos es cuidar la confianza, cuidar la actitud de vencedor, es decir, promover y cuidar que ellos tengan una actitud de vencedor, promover y cuidar la concentración mental, procurar mucho la felicidad del trabajo, el equilibrio emocional, lograr la ansiedad suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Lo mencionaba yo en la plática anterior, la ansiedad no necesariamente es mala, se necesita para tener la activación adecuada y responder efectivamente ante la competencia, el performance, y finalmente tener una claridad de metas y objetivos. Me parece que si logramos esto, entonces estaremos favoreciendo mucho el rendimiento deportivo de los atletas. Por último, quiero comentarles algo. Fíjense, es importante que los atletas que van llevando una preparación mental, en su preparación mental contemplen ciertos elementos previos a la competencia. Yo hago una práctica de ritual precompetitivo a 5 días de la competencia, algunas veces a 10 días de la competencia, dependiendo del evento deportivo y dependiendo del atleta, el nivel, etcétera, etcétera. Pero 4 elementos importantes que debemos de contemplar en la preparación mental previa a la competencia son el elemento psicológico, el elemento nutricional, el elemento físico, fisioterapéutico también, y por supuesto el elemento técnico de entrenamiento, ¿no? La parte del entrenamiento en general. Dentro del elemento psicológico, algunas de las factores importantes que habría que considerar serían la parte de la espiritualidad y la parte de las emociones, el control de la ansiedad y aumentar autoconfianza, objetivos, tenerlos muy claros. Los papás podemos hacer mucho en estos apartados, podemos hacer mucho por los hijos en cuanto a la nutrición, en cuanto al entrenamiento, en cuanto al cuidado del cuerpo de los atletas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está el confinamiento, ayudar en el cumplimiento de sus rutinas y no ceder ante los caprichos, ante la relajación de los hijos, ante, por favor, un ratito más de tele, ayudarlos a que se activen, ¿no? Fomentar
no promover la violencia, sino más bien crear escenarios motivantes dentro del hogar, ¿no? Por otro lado, creo que es importante que haya un espacio que haya que crear juntos para tener para llevarse a cabo ese entrenamiento de la manera más óptima. Es decir, yo sugiero que ese espacio de entrenamiento no esté cambiando, sino que sea una zona segura, una zona que el deportista ya haya identificado, en donde no ponga en riesgo ningún elemento del hogar, ni cuerpo, y que le permita sentirse confiado y seguro en ese espacio para continuar con su entrenamiento. Y los papás pueden apoyar en esa parte, ¿no? Que lo hagan juntos, que lo diseñen con ese pequeño espacio, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 6 metros, y en función de las posibilidades de cada hogar, que se pueda llevar a cabo así, ¿no? Creo que también es importante festejar y aplaudir los entrenamientos sin intervenir en la parte técnica o en las indicaciones del entrenador. Aquí esto me parece sumamente importante y lo pongo pues a su consideración, ¿no? Así como también mantener una comunicación con el entrenador, no con la finalidad de estar ahí sobre el entrenador, sino cómo se pueden apoyar, cómo pueden hacer una buena mancuerna, y que el entrenador con libertad te puede decir, hasta aquí, gracias papá, déjame lo demás a mí, o por favor papá, ayúdame con esto otro. Una comunicación que sea honesta y que sea muy respetuosa, ¿no? Y que permita irse comunicando el progreso y el avance de los atletas, ¿no? Como papás, también sugiero que se mantengan muy activos, ¿no? Que se levanten, que hagan actividad física, que demuestren que podemos con esto también, ¿no? Que sean ejemplos. Uh-huh. Y creo que es importante también mantener ahí, regar el objetivo como superación personal, más que un logro por una posición, en un lugar específico del ranking. Primero, tendría un objetivo de superación personal. Cómo cada paso que doy me hace a mí una persona, ¿no? Y bueno, pues creo también que es importante que los papás puedan apoyar en momentos de descanso y en momentos de higiene del sueño. ¿A qué me refiero con esto? Pues que haya rutinas adecuadas para el descanso, para dormir, espacios correctos, ¿no? En fin. Dice, Zaira nos comparte, yo comprendí el trabajo y el esfuerzo de mis hijos hasta que me inicié en el entrenamiento. Gracias, Zaira. Yo creo que ese es un comentario súper valioso, por supuesto que sí. Me parece que de pronto, como papás, nos enrolamos en una rutina, vivimos como que al día tan acelerados que perdemos cierta sensibilidad. Perdemos la sensibilidad tanto física como emocional para poder en todo lo que puede vivir un pequeñito en este proceso, ¿no? Un joven, un adolescente en este proceso. Así que gracias, Zaira. Saludos a los que nos están comentando por ahí, a Sonora, que ya fue hace mucho cuando me mandó el saludo, pero apenas apareció aquí en la computadora. Pero quiero mandarles saludos a todos los que nos escuchan. Quiero agradecerles mucho a todos por estar aquí, tomarse este tiempo para reconstruirse, para reflexionar, para mejorar, para crecer como personas, crecer como padres, crecer como entrenadores, crecer como directivos. Estoy muy contenta de saludarlos a todos, de estar con ustedes. Y por favor, coméntenme qué otras chicas quieren que estemos trabajando por aquí, qué temas consideran que son relevantes, necesarios trabajando a través de esta página de la Federación Mexicana de Taekwondo. Y bueno, también, por ahí quizá me van a ir asistiendo para ver si hay mujeres, pero quiero recordarles también que se mantengan atentos a las actividades que va a llevar a cabo la Federación Mexicana de Taekwondo. Ahorita que tengo a las mamás y a los papás, no se perdan, este sábado va a haber varias actividades en vivo, y pues bueno, la idea es festejarlas, la idea es ahora apapacharlas, ¿no? Ya hoy con mi plática fui un poco ruda, fui ahí directo puntos, pero ya vamos a empezar los festejos del Día de la Madre y queremos apapacharlas mucho, queremos mostrar estas mujeres poderosas detrás de los éxitos deportivos, las madres. Ajá. Entonces, que no se pierdan estas actividades. Marina, cuando saludos de Laimas, Sonora, saludos de Bla, saludos a todos los que nos van comentando. Ya tus saludos. Saludos a Paraguay. Pues agradecerles a todos y yo me despido y seguimos en comunicación.
Que estén muy bien.